Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Soy Conchita García. Bienvenidos. Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues hoy tengo un gran invitado que viene pues de Estados Unidos, el cual me da mucho gusto que esté aquí por un tiempecito y bueno, pues aprovechamos para invitarlo. Él es el profesor Fernando Ontiveros, que es profesor de biología en la ciudad de Rochester, en Nueva York. Bienvenido, Fer. Muchas gracias por la invitación. No, pues me da mucho gusto tener a un profesor que no precisamente sea de México, sino de otro contexto muy diferente que pues es Estados Unidos, ¿no? Entonces, me gustaría, el tema que vamos a tratar pues es la formación integral del alumno, que tiene que ver pues con esta formación moral, humana y técnica, ¿no? Claro. Que no nos enfoquemos ni en lo uno nada más ni en lo otro, ¿no? Porque Correcto. luego muchas veces es conocimientos y la parte humana o la parte moral queda de fuera. O te enfocas mucho en habilidades, en lo Correcto. moral y los conocimientos quedan preocupación. bailando, ¿no? Es la preocupación. Entonces, yo creo que tenemos que tener allí un equilibrio, ¿no? Desde luego. ¿Cómo está ya, Fer? ¿Cómo se lleva ya Claro. esta formación? Bueno, primero hacer la aclaración que yo soy mexicano. Ajá, claro, claro, si es pero mexicano. llevo ya mexicano. 17 años y como profesor llevo 7 años. Sí. Y bueno, el tema de hoy es prácticamente porque existe la preocupación de que uno como enseña ciencia, pues se dedique uno nada más a enseñar la técnica, ¿no? Sí. Los conocimientos, que desde luego es una de las razones de la educación. Sí. Pero se queda uno pensando, bueno, queremos formar personas no nada más que sepan la técnica, que tengan los conocimientos, pero también personas con las que uno pueda convivir. Claro. Personas que contribuyan a la sociedad de manera completa, de manera integral, como estamos diciendo ahora. Entonces, bueno... Y ética, porque claro. Imagínate profesionistas con un montón de conocimientos sin ética. Claro. Bueno, lo vemos muy seguido. Se vuelve peligroso, ¿no? Y que es lo que estamos... Claro. ahorita. Sí, entonces queremos, por ejemplo, me gusta dar los ejemplos de, queremos un ingeniero que tenga la técnica apropiada para construir un puente que no se vaya a caer. Claro. Queremos una doctora que sepa cómo curar al paciente. Ajá. Eso sería la parte técnica. Sí. La parte más social, digamos, es la que el ingeniero pues trate bien a los trabajadores, Sí. que sepa las necesidades de las personas que van a usar el puente. Claro. La doctora que tenga compasión con el paciente, que sepa relacionarse con sus trabajadores, etcétera. Pero queremos ir un paso más allá, queremos ir a una persona moral, un ingeniero que no sea corrupto, Claro. un ingeniero que trate bien a las personas con las que relaciona, pero que tenga un background, como decimos, que tenga un fondo moral que le diga por qué tiene que hacer estas cosas. Claro. Que la doctora pueda tomar decisiones éticas. Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, ese es el reto. Ese es el reto. Y allá, porque aquí en México está pues muy de moda, primero fueron los conocimientos, que si estudiaste aquí, pues te tocó, ¿no? Claro. Todos los conocimientos, ¿no? Y en eso se basaba muchísimo. Y ya lo demás, pues lo aprendías cuando salíamos a trabajar, era cuando pues había que hacer relaciones interpersonales, saber resolver problemas o resolución de conflictos o toma de decisiones, incluso como que ibas aprendiendo en el camino, ¿no? Claro. Porque todo en la vida, pues en la escuela fueron conocimientos, ¿no? Y ahora está pues muy de moda esta parte de las habilidades y las destrezas y pues esta parte también humana, ¿no? Que te lleva a que los conocimientos pues no son tan relevantes y porque todo está en el internet, ¿no? Entonces que sepas qué hacer con lo que encuentras en el internet. Claro. Pero yo creo que también tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, no podemos irnos todo de aquel lado, porque entonces puede ser que el puente se nos caiga, ¿no? Que tengas todas las mejores intenciones de decir, bueno, vamos a hacer un puente para que esta gente no tenga que rodear y caminar tanto, etcétera, etcétera. Claro. Y el puente se cae, ¿no? Claro. Una de las quejas de los empleadores, ¿no? de las personas que contrata a nuestros estudiantes, es que el estudiante tal vez tiene conocimientos, pero a lo mejor no sabe cómo aplicarlos. Claro. A lo mejor no tiene, como decías tú bien, cómo relacionarse bien con otras personas. Y eso es muy importante, desde luego. Me gusta ir un paso más allá, en el sentido de que no queremos nada más que tengan habilidades y conocimiento, porque especialmente las habilidades, si no tienen una fundación moral, van a acabar degradando. Claro. Entonces, bueno, eso es...
Y inclusive es cierto que tenemos que entrenar estudiantes que tengan las habilidades para estar en el lugar de trabajo, pero queremos que no sean las habilidades las que guíen la educación, sino que tengan una fundación tanto de conocimientos como moral, de donde fluyen las habilidades. Claro. O sea, esa parte creo que es muy importante porque de ahí podríamos tener una sociedad más, pues más justa, más recta, ¿no? O sea, Claro. en donde pues no copio, ¿no? Porque eso es hacer trampa. Porque está mal. Está mal, ¿no? Correcto. Entonces, en donde pues no me llevo la loncherita de mi amiguita porque me gustó, ¿no? Claro. Y si me la llevo porque estoy muy pequeñito, porque cuando están pequeños todavía no tienen como que esa conciencia del robo, pues mamá la regresa, ¿no? Y dice, oye, se llevó mi hija por equivocación o yo no sé qué pasó, pero aquí está la lonchera, ¿no? Claro. Entonces, ir inculcando todas estas cuestiones morales, los valores que nosotros aquí en México pues mucho hablamos, de esta parte de la honestidad, del respeto por mí, por el compañero, por mi entorno, ¿no? Incluso por el mundo, o sea, por la naturaleza, ¿no? Claro. O sea, todo lo que es los animalitos, las plantas, hay niños que van por la vida, pues, de verdad, o sea, destrozando todo, ¿no? Y entonces, claro, ahí es donde tendríamos que entrar, decir, bueno, pues sí es un niño que a lo mejor, pues, en conocimientos está muy bien en su grado, se sabe relacionar, sabe esto, sabe el otro, pero pues mata animalitos con pajaritos dándole con la resortera, claro, o tira plantas y todo esto, ¿no? Entonces, esa parte moral yo creo que es fundamental y ahorita más en este tiempo, como está el mundo, ¿no? O sea, en general, como está el mundo. No hablamos ni de México, ni de Estados Unidos, ni de América Latina, sino que también Europa y Asia y los países que están de aquel lado en el oriente, bueno, pues estamos en una situación de que falta mucha moral, ¿no? Sí. O sea, no hay esa parte de respeto, ¿no? O sea, la persecución a los cristianos, los feminicidios, por ejemplo, claro, los abortos. O sea, estamos realmente en un mundo en donde la moral, pues, no sé qué le está pasando, se está desapareciendo. Desde luego. Yo lo que encuentro con mis estudiantes es lo siguiente. Es difícil para ellos entender. Ellos entienden, voy a cambiarlo por aquí, ellos entienden por qué tiene que uno respetar al otro. Bueno, pues porque tenemos cierta relación y de alguna manera, pues tengo que ser bueno contigo si yo quiero que seas bueno conmigo, ¿no? Pero la razón de fondo, el por qué, eso creo que no lo estamos enseñando muy bien. Y creo que eso viene un poco de la relativización de la moral. Bueno, pues esa es tu opinión y esta es la mía y los dos podemos estar bien. Entonces creo que cuando decimos, pues copiar está mal, o pegarle al otro niño está mal, tenemos que entender o hacer entender al estudiante que existen tal cosa como el bien, como el mal, como la verdad. Y es algo que, por lo menos con los estudiantes de universidad, lo empiezan no sé si alguna vez lo tuvieron, pero definitivamente lo tienen perdido por el momento en el que llegan a la universidad, porque están acostumbrados a escuchar cosas como, bueno, yo voy a ser tolerante, y uso la palabra tolerante, me hace una buena persona usar la palabra tolerante, pero tolerante no significa sé lo que tú estás haciendo y sé lo que yo estoy haciendo y entiendo que a lo mejor lo que tú estás haciendo está mal y lo que yo estoy haciendo está bien. Ellos lo entienden como, no, lo que él hace para él está bien y para mí está bien esto otro. En algún momento tienen que entender de nuevo o ganar esa conciencia de que al fin de cuentas sí existen cosas que siempre van a estar mal y cosas que siempre van a estar bien. Claro. Y que existe tal cosa como la verdad. Me gusta hablar de empezar por el lado de la verdad porque uno como científico, si la verdad no existe la razón para hacer ciencia. Si no existe una objetividad moral, perdón, una verdad objetiva. Sí. Entonces, aquello que yo descubro, aquello que yo encuentro, pues a lo mejor funciona en este caso, pero no funciona en el otro. Entonces no hay leyes, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí empiezo yo con mis estudiantes de alguna manera en una clase de biología. Bueno, vamos a empezar para decir, ¿qué es la ciencia? ¿De qué se trata la ciencia? Bueno, la ciencia queremos encontrar cuál es la realidad. Existe una realidad objetiva y quiero encontrarla. A lo mejor nunca voy a saber si sí la encontré completamente y en 100%, pero porque existe puedo dirigirme hacia ella. Entonces, se empieza a hablar con los estudiantes cómo existe tal cosa como una objetividad, una
verdad objetiva, y de ahí viene entonces que, bueno, entonces también existen cosas como el bien y como el mal. Claro. Y bueno, por ahí se puede seguir. Y por ahí puedes tú entonces relacionar una materia, por ejemplo, como la biología, con esta parte de la moral, ¿no? Claro. Que en todas las asignaturas se puede hacer. Sí. O sea, yo creo que es obligación del profesor hacerlo porque finalmente somos formadores, o sea, no solamente somos personas que enseñan biología o enseñan matemáticas, sino ojalá sea lo sí. Somos formadores, ¿no? Finalmente estamos encauzando a los niños hacia ese discernimiento que no lo tienen, ¿sí? Porque tú acabas de decir algo, muchas veces les preguntas, ¿y tú consideras que eso está bien? Pues si para él está bien, para mí, o sea, a mí... Cada quien. Cada quien, exactamente. A mí no me afecta, entonces, pues si para él eso está bien, yo estoy perfecto, ¿no? Claro. Y entonces vamos por el mundo así, ¿no? O sea, mientras no me toque, pues que cada quien haga lo que quiera, sí, ¿no? Sí. Y entonces no me importa si está bien o está mal. Es una pereza, existe una pereza intelectual y una pereza afectiva. La pereza intelectual de decir, bueno, creo o parece o he escuchado que esto está bien o que esto está mal, y pues parece lo popular, así que eso voy a hacer y eso voy a decir y eso voy a creer, ¿no? Entonces existe esa. Y la afectiva es realmente, si de veras me preocupo por ti, quiero que hagas las cosas bien. Claro. ¿Por qué? Porque te va a ir bien de esa manera y te va a ir bien a largo plazo y quiero tu bienestar a largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, esas dos perezas es bien difícil, es bien difícil. Es bien difícil. Es difícil y lo que yo veo en mis estudiantes empieza por el individualismo, ¿no? Por el egoísmo de yo estoy en mi zona de confort, yo estoy haciendo lo que me parece bien y pues lo que tú hagas, qué bien por ti, yo te voy a echar porras, pero realmente no me interesa de verdad cómo te va a ir. Claro, entonces ahorita que vamos a ir a un corte, ahorita que regresemos, pues platicar esta parte pues interesante de cómo enseñar a los profesores y también a los padres de familia, porque también hay esa pereza en los padres de familia, en donde dices, ay, bueno, ya, que haga lo que quiera, ¿no? O sea, pues ya, ¿para qué me desgasto si no entiende? Cuando muchas veces nosotros sabemos que el corregir, el enseñarles qué es lo correcto y qué se tiene que hacer, pues va a ser desgastante para uno como padre, ¿no? Pero esa es nuestra obligación. Entonces hay mucha pereza también en parte de los padres en no querer corregir o que lo hagan en la escuela, para eso les pago, ¿no? Entonces, para que ahorita que regresemos del corte, pues podamos platicar esa parte. Y también me gustaría que pues nos comentaras al final, si nos queda tiempo, pues cómo fue que llegaste a ser profesor de biología, ¿no? Creo que esa parte también es importante para todos los mexicanos que nos ven aquí, que vean que pues hay todo un mundo allá afuera, ¿no? Regresamos en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con Fernando Ontiveros, que viene de la ciudad de Rochester, con el tema del alumno integral, educación integral del alumno. Continuamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Bueno, pues estamos con Fernando Ontiveros, donde nos está platicando su experiencia como profesor de biología y estábamos platicando que, bueno, pues uno de los puntos importantes de los padres y de los maestros, pues es esta parte de la moral, ¿no? Enseñar a los alumnos, pues no solamente el contenido o los contenidos, sino también las habilidades, pero también esa parte ética y de valores, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de esto, cómo es que podemos los padres, porque sí es esa pereza que decías tú, ¿no? De los padres de familia, híjole, pues como, qué flojera, ¿no? Bueno, pues ya déjalo, que ya tiró, ya regó, pues no recogió, bueno, pues ya ni modo, no saludó, bueno, pues ay, discúlpalo, es que viene de malas, en fin, una serie de cosas que nos van llevando a estar en una zona de confort los padres y luego pues nos echamos la pelotita, ¿no? Porque entonces los papás dicen, bueno, pues que en la escuela les enseñen, ¿no? Y en la escuela dices, no, pues los primeros educadores son los padres, ¿no? Y entonces pues queda en el aire eso y creo que por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces... Sí. Es un poco de pereza. Bueno, yo tengo 3 niños, ¿no? Son de 7 a 5 y 3 años. Entonces, desde luego que es muy cansado. Y yo ni siquiera soy el que está más tiempo con ellos. Claro. ¿Verdad? Entonces,
¿cómo toma uno ese amor que tiene por los niños, ¿no? El desear lo mejor para ellos y inculcarles este tipo de, pues con el ejemplo, desde luego. Claro. Y es mucho trabajo, Sí. y todo el mundo lo sabemos y nos va a costar mucho trabajo, pero ahí tomamos la decisión de decir, voy a ser no el más popular con mis hijos porque les voy a enseñar lo que está bien y lo que está mal, y cuando tienen que corregir alguna conducta, pues se les tiene que... Pero aquí, otra vez, queremos enseñarles el por qué, porque yo siempre regreso a eso. Bueno, ¿por qué tienes que ser bueno con tu hermano? Bueno, ¿por qué? Ese por qué de fondo, creo que si lo podemos inculcar en los niños, entonces va a ser más fácil para ellos entender el futuro por sí mismos. No es que debo hacer las cosas bien, y si hay una razón por qué las debo de hacer bien, ¿no? Sí, es la parte de por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante pues, respetar a mi hermano? ¿Por qué es importante no llevarme lo que no es mío, ¿no? O no contestar groseramente al profesor o a mis papás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no nada más es decir, a ver, no le pegues a tu hermano, ¿no? Sino también explicar la razón, ¿no? Porque nada más el niño se queda con el no le pegues, pero pues no, en el fondo no sabe que está mal, ¿no? Claro. Que es la parte de decirle, bueno, es que no está bien porque lastimas, porque le duele. No, y elementos, valores universales, como comentábamos, de justicia, por ejemplo. Al nivel de universidad, para mí es fácil de alguna manera abordar la parte filosófica. Entonces vamos a hablar de conceptos como justicia, como cualquiera entiende el concepto de justicia. Yo les digo muy rápidamente a mis estudiantes, voy a tomar un martillo ahora, me voy a aproximar al que está enfrente de mí, a Juanito, y le voy a pegar en la cabeza. Juanito no me estaba atacando. ¿Qué creen ustedes? ¿Que esto está bien o esto está mal? Bueno, pues todo el mundo está de acuerdo en que está mal. ¿Quién les dijo por qué esto está mal? Entonces, de alguna manera, esa justicia es intuitiva. Claro. La tenemos por ley natural, como humanos. Entonces, uno apela a esa parte intuitiva, por ejemplo, de la justicia, para explicar por qué hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Yo enseño en una universidad católica. Entonces, de alguna manera podríamos irnos a decir, bueno, por esto es que esta es la razón principal. Pero estos valores no necesitan entenderse necesariamente viniendo de revelación divina. Se pueden entender desde la filosofía. Claro. Y en el ambiente de universidad se les puede enseñar a los estudiantes que tanto la razón como la fe no tienen ningún problema, se complementan. Pero aun cuando no tengas fe, algún día la encontrarás, tal vez. Sí. Esperemos. Sí. Pero aun cuando no la tengas, aún así existen razones de fondo. Claro. Porque tienes que ser o actuar de ciertas maneras. Claro, claro. Y esa parte en donde tú hablas de la razón, ¿no? Por ejemplo, y otra de la fe, ¿no? Que pues la razón, bueno, muchas veces nosotros podemos pensar, ¿no? Qué está bien, qué está mal, qué sí hago, qué no hago, porque finalmente los seres humanos también somos muy dados a, cuando hablamos de esta fe o de esta, pues el catolicismo, ¿no? Que tú dices, das en una escuela católica, muchas veces te dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué pasan todas estas cosas tan malas, ¿no? El hambre de tanta gente, tantos... Y yo decía, bueno, pues porque todo eso es resultado de nuestras decisiones. Correcto. No es la libertad que nos ha dado, ¿no? Tenemos el camino de portarnos bien o de portarnos mal, de hacer esto, de hacer el bien a nuestro hermano o de hacerle el mal, ¿no? Y entonces tú tomas la decisión, y si tomas la decisión del camino mal, pues va a ser lo único que va a resultar, pues todo va a ser malo, ¿no? Correcto. Entonces, no es culpa yo a mí cuando me dicen, digo, bueno, pues es que no es culpa de él, o sea, ¿por qué le tenemos que culpar a él de todo, no? Claro. Él nos ha dado esa libertad, y en esa libertad de hacer el bien o hacer el mal, yo creo que ahí es donde debemos de entrar los padres y los educadores, ¿no? En donde decirle, bueno, es por esta razón que no puedes hacer esto, ¿no? Con tu hermano, con tu amigo, con tu compañero, y hay una razón pues que está en la mente pensada para los que no creen, pero también hay una fe, ¿no? En donde también tenemos un ejemplo y tenemos una doctrina también donde nos ha dicho, bueno, pues hay unos mandamientos que van con los valores, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, está así, como dices tú. Bueno, esa es la belleza de nuestra fe, que es completamente entendible, ¿verdad? Tiene que ver con la razón, es intuitiva, viene de ley natural. Entonces, para nosotros que fuimos educados en esta fe,
fluye de manera muy fácil este entendimiento. Claro. Para aquellos que no, yo creo que todavía tienen ese acceso a esa intuición, por ejemplo, de la justicia y otros valores universales, para actuar de manera ética, de manera moral. Y bueno, por ahí se empieza. Sí. Y de alguna manera, en algún momento creo que tal vez se dan cuenta de decir, bueno, pero es que de hecho no hay ningún conflicto aquí, ¿no? Entonces, sí, claro. en fin. Y fíjate, ahorita recordaba un mensaje que mandaron por WhatsApp, que ahora se ocupa mucho todo esto, y decía, ¿no? Comparaban, decían, bueno, en México, hablando de México, es un delito matar una tortuga porque está es peligro de extinción. Claro. ¿Sí? Sin embargo, no es un delito matar a un bebé que todavía no ha nacido. Claro. ¿No? Entonces, cuando tú ves eso, dices, caray, o sea, ¿a qué grado hemos llegado? ¿No? Falta de sentido común. Falta de sentido común. ¿Cómo Correcto. es posible que sea un delito matar a una tortuga, pero si vas a matar a un ser que ni siquiera ha venido al mundo, que es un ser indefenso, que ya es una persona, es una vida, y para eso no hay un delito, al contrario, ¿no? La ley lo quiere promover, ¿no? Eso es pereza intelectual. ¿Por qué? Porque aquellos que justifican ese tipo de leyes, inmediatamente con esta increíble pereza intelectual van a decir, bueno, es que todavía no es un humano, es que todavía no es una persona. Claro. Cuando de manera científica, uno como biólogo, es perfectamente entendible que este ser, a los 3 meses después de la concepción, era el mismo ser que era al mes, a la semana, al día, etc. Exactamente. Entonces, científicamente no hay base para decir que no es un humano, que no es una persona. Podemos hablar mucho de esto, sí. pero regresamos a la pereza intelectual y eventualmente a la pereza afectiva. Sí, y entonces nuestros gobiernos pues van en esa dinámica, ¿no? De ir aprobando, pues sí, para no enfrentarse, para no confrontar ideologías, y entonces pues vamos haciendo, ¿no? Vamos viviendo con leyes que nos permiten pues hacer el mal y no tener consecuencias, ¿no? Esto viene, me parece, y esa es mi opinión, viene de personas que han decidido no adoptar ciertos valores. Claro. Y no solamente no quieren adoptarlos, quieren que se reconozca lo que ellos hacen claro. como algo normal, como algo que es un cierto valor diferente o nuevo, ¿no? Entonces es popular. Y no quieren nada más hacerlo ellos, quieren que todo el mundo esté de acuerdo y que los afirmen en ese. Entonces, bueno. Sí, es muy contradictorio, ¿no? Creo que ahí hablando de justicia, pues no es justo, ¿no? O sea, si te pones a ver, a veces hay personas que piensan muy diferente y tienen más derechos, ¿no? O están más protegidos que los que ya tenemos mucho más tiempo, que pensamos como con la ley natural, o sea, simplemente se hablando de lo que es natural, ¿no? Correcto. Y entonces ahí es donde tendríamos que enseñarles a los alumnos o a nuestros hijos que aprendan a discernir esa parte, porque yo creo que, como tú dices, es intuitiva. Sí. O sea, desde pequeños sí, es más trabajo cambiar esa intuición. Claro, cuesta más trabajo. Entonces, ellos ya saben, ¿no? Que está mal, y muchas veces yo he visto, ayer convivía con una niña chiquita, y de 1 año y pico, ¿no? Y entonces la veía, ¿no? Como ella sabe que algo no está bien y tentaba a la mamá así como diciéndole, ¿no? Los límites. Los límites, ¿no? A ver qué dicen, ¿no? Y le decía, mira, te está provocando, ¿no? A ver qué le dices, ¿no? Y entonces es esa parte de la intuición que tiene desde pequeñita, o sea, de saber que eso no está bien, de pegar es una manera de pues protestar a lo mejor y decir esto no me gusta, ¿no? y golpea, o sea, está en contra de, ¿no? Entonces yo creo que ahí los formadores, los maestros como tú, como los que estamos en este colegio y los padres de familia, tendríamos que, de verdad, si queremos un mundo distinto para nuestros hijos, porque sí estamos preocupados. Yo no puedo preocuparme ya de mis hijos, a lo mejor tu mamá no se preocupa de sus hijos porque ya están formados, pero sí se debe preocupar por sus nietos, ¿no? Y entonces, si queremos un mundo mejor, donde haya más justicia, donde verdaderamente tengamos seres morales, no importa que el desarrollo de los países o de las naciones no sea tan grande, sino que seamos más humanos, más preocupados por la necesidad del otro, ¿no? Esta riqueza tan desproporcionada en el mundo, ¿no? Que dicen, el mundo te da de comer para
3 veces su población y sin embargo tenemos países que se mueren de hambre, ¿no? Entonces la distribución de esta riqueza, bueno, y que no les preocupe, ¿no? Que estén invirtiendo pues en otras cosas que no van a dejar nada bueno, ¿no? Es parte del egoísmo y del individualismo, ¿verdad? Exactamente, Entonces, exactamente. Pues yo te quiero agradecer, Fer, que hayas estado aquí en el programa. La verdad es un tema muy interesante, muy importante, creo, para mi forma de pensar. Creo que nosotros los formadores y los padres de familia deberíamos de estar obligados así, por amor a nuestros hijos, a llevarlos por ese discernimiento entre lo que es el bien y lo que es el mal desde pequeños. Aunque sea difícil y aunque sea contra la cultura. Exacto. Eso es muy importante. Exactamente. Que los niños sean confortables con ser diferentes. Exactamente. Porque desgraciadamente la cultura va en otro sentido. Entonces, si queremos cambiarlas, primero vamos a tener que estar estar de acuerdo con ser diferentes al principio, ¿no? Porque sí. vale la pena. Sí, así es. Y bueno, pues mientras el amor esté de por medio, creo que lo podremos lograr, ¿no? Tanto de maestros como de papás. Y pues agradecerte mucho, Fer, que pues estando aquí en México, pues hayas venido al programa. Muy contento, gracias. Y ya después a ver si nos puedes platicar cómo fue que llegaste hasta allá para que nuestros alumnos que nos están viendo, bueno, sepan que hay oportunidad en todos lados, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Fer. Y pues nos vemos en una semana más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.